El 1 de mayo en Cuba ha dejado de ser una fiesta para convertirse en un despliegue de fuerza militar. Las calles de La Habana se llenaron desde la madrugada con miles de trabajadores movilizados por el Estado hoy. No hay entusiasmo genuino en los rostros de quienes caminan bajo el sol tropical del malecón ahora. El régimen necesita proyectar una imagen de apoyo masivo ante la mirada del mundo exterior y el exilio. La realidad es que la participación es el resultado de una presión sistemática y muy cruel actualmente. Los militares del MININT y las FARC controlan cada esquina del recorrido oficial de la Marcha Nacional. Este año el desfile cambió su rumbo tradicional hacia la zona del malecón habanero finalmente hoy. El objetivo político es llegar frente a la Embajada de los Estados Unidos en un acto propagandístico. Es una escena que refleja más el control dictatorial que el fervor revolucionario de antaño en Cuba. Los trabajadores de empresas militares encabezan los bloques con consignas repetitivas y muy gastadas por el tiempo. El despliegue de vigilancia es asfixiante para cualquier ciudadano que intente disentir o simplemente no asistir. Las cámaras del Estado graban cada movimiento para asegurar la asistencia total de los empleados públicos. El 1 de mayo es hoy un teatro de sombras financiado con la miseria del pueblo cubano. No se celebra el trabajo sino la sumisión a una cúpula que vive en el lujo absoluto. Cuba se despierta entre bayonetas y promesas vacías que ya nadie cree realmente en la calle. La movilización comenzó en la oscuridad de la madrugada cuando los ómnibus estatales recogieron a los trabajadores obligados. Muchas personas tuvieron que caminar largas distancias debido a la falta casi total de transporte público hoy. El transporte es un lujo inexistente para el ciudadano común, pero siempre aparece para los actos oficiales. El régimen prioriza el combustible para sus camiones de mudanza ideológica mientras el pueblo sufre mucho. Un litro de gasolina supera los $10 en el mercado informal que sostiene la vida diaria. Aún así, los vehículos del Estado circulan repletos de banderas y de propaganda oficialista del partido. El contraste entre la escasez diaria y el gasto del desfile genera una indignación silenciosa nacional. Los trabajadores saben que su presencia es una moneda de cambio para mantener sus empleos precarios hoy. No asistir a la cita puede costar el puesto de trabajo o la plaza universitaria obtenida. La libertad de elección no existe en un sistema que usa el hambre como herramienta política. El malecón se convierte en un pasillo de vigilancia donde el miedo reemplaza a la alegría obrera. Es una coreografía del control social diseñada en los despachos de la alta inteligencia militar cubana. La logística del desfile es la única parte de la economía cubana que parece funcionar todavía bien. El costo humano de esta farsa es incalculable para una nación que se desangra por dentro. En la primera fila del desfile se encuentran los rostros del poder que el exilio desprecia. Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta caminan rodeados por varios anillos de seguridad muy cerrados. Junto a ellos están Morales Ojeda y Bruno Rodríguez, saludando a una multitud que los ignora realmente. El despliegue de guardaespaldas delata el temor profundo que la cúpula siente hacia su propio pueblo hoy. No hay contacto físico real con los trabajadores de a pie que desfilan bajo la vigilancia militar. Los líderes se mueven en una burbuja de privilegios blindada contra la crisis que ellos mismos crearon. Liz Cuesta sonríe ante las cámaras oficiales mientras el pueblo busca desesperadamente algo de comida para hoy. El anillo de seguridad es tan amplio que impide cualquier reclamo o grito de protesta espontáneo allí. Es la imagen de una élite aislada que solo se comunica a través de la fuerza bruta. La presencia de estos personajes es una provocación para quienes no tienen luz en sus casas habaneras. Cada saludo desde la tribuna es una bofetada a la dignidad del trabajador que sufre la escasez. Ellos no conocen los apagones de 14 horas ni el hambre que castiga a los barrios humildes. La seguridad es la prioridad máxima para evitar que el descontento se transforme en una acción directa. La cúpula desfila con la confianza de quien tiene los fusiles a su disposición inmediata y total. Este grupo de poder es el responsable directo de la destrucción de la familia cubana moderna hoy. La presencia de militares vestidos de civil es una constante en cada bloque de la marcha nacional.
El MININT ha desplegado a sus agentes para identificar a cualquier potencial disidente entre la multitud obligada. Las fuerzas del régimen no dejan nada al azar cuando se trata de su supervivencia política hoy. También participan bloques enteros de trabajadores de empresas vinculadas directamente a las FARC y el aparato militar. El control es total desde el inicio hasta el final del recorrido por el emblemático malecón habanero. No se trata de obreros libres, sino de empleados de un holding militar que gestiona la isla. La estructura de mando se refleja en la organización de los grupos que avanzan por la avenida. Cada jefe de sector debe reportar la asistencia exacta de sus subordinados al control del partido local. La desconfianza es el motor que mueve esta maquinaria de vigilancia interna contra el propio ciudadano cubano. Los militares vigilan a los civiles y la contrainteligencia vigila a los mismos militares en el desfile. Es un sistema de capas de miedo que asegura que nadie se atreva a bajar la bandera. El desfile frente a la embajada estadounidense es un recordatorio de quien manda realmente en la calle. La fuerza es la única razón que el régimen puede ofrecer a una sociedad que ya colapsó. La marcha es un desfile de uniformes ocultos bajo guayaberas blancas y camisas de cuadros muy simples. La libertad de expresión ha sido reemplazada por la obligación de marchar en silencio o gritar consignas. Para muchos jóvenes cubanos asistir a la marcha no es una opción sino un requisito académico obligatorio. Los estudiantes universitarios saben que una ausencia hoy puede significar el fin de su formación profesional futura. El régimen utiliza la educación como un método de chantaje para inflar las cifras de asistencia oficial. La juventud desfila con los ojos puestos en el teléfono y el corazón puesto en la emigración total. No hay futuro en una isla que te obliga a marchar para poder estudiar una carrera simple. El desprecio por el sistema crece con cada paso que dan por el caliente asfalto del malecón. Muchos de estos muchachos están planeando su salida por la ruta del Amazonas o por el mar. La marcha es simplemente un trámite molesto que deben cumplir para no ser señalados por el G2. No hay consignas que nazcan del alma de una generación que solo conoce la crisis y apagones. El régimen intenta proyectar juventud, pero solo cosecha resignación y un deseo inmenso de escapar del país. Las brigadas de respuesta rápida también están presentes para sofocar cualquier intento de protesta juvenil en Cuba. El miedo a perder el título universitario es más fuerte que el deseo de gritar la verdad. Los padres aconsejan a sus hijos que aguanten y marchen para evitar problemas con la seguridad estatal. Es un ciclo de humillación que se repite cada año desde hace más de 6 décadas hoy. El 1 de mayo es la tumba de la espontaneidad juvenil en manos de la dictadura. La crisis de transporte es tan severa que el país está prácticamente paralizado fuera del desfile oficial. No hay combustible para las ambulancias ni para la distribución de alimentos básicos en las provincias del interior. Sin embargo, el régimen ha destinado recursos inmensos para mover a miles de personas hacia La Habana. Es una gestión de recursos criminal que prioriza la propaganda sobre la vida de los ciudadanos enfermos. El pueblo observa con amargura cómo los buses pasan llenos de gente obligada mientras ellos caminan kilómetros. Un litro de gasolina cuesta una fortuna que un trabajador no puede pagar con su salario mensual. El mercado informal es la única vía para conseguir lo que el Estado niega al pueblo trabajador. El desfile es un insulto para quienes no tienen cómo llegar a sus trabajos en días normales. La cúpula utiliza el poco combustible que queda para alimentar sus camiones de sonido y sus patrullas. Es la economía de la puesta en escena donde lo único que importa es la foto final. El mundo debe saber que Cuba se mueve hoy solo por la fuerza del combustible militar asignado. La parálisis nacional es la prueba del fracaso total de la gestión de Miguel Díaz-Canel hoy. Los apagones no dan tregua ni siquiera en las fechas más sagradas del calendario revolucionario del régimen. La oscuridad en los hogares contrasta con las luces de los estadios y de las tribunas oficiales. El transporte oficialista es hoy la única forma de movimiento permitida por la bota del poder cubano. El cambio de lugar hacia el malecón y la embajada de Estados Unidos tiene un mensaje claro.
El régimen busca desviar la atención de sus problemas internos hacia un enemigo externo ya muy gastado. La plaza de la revolución parece haber quedado pequeña para el miedo que sienten los actuales líderes. En el malecón es más fácil controlar los flujos de personas y evitar concentraciones masivas peligrosas hoy. La embajada estadounidense sirve como el villano perfecto para un discurso de resistencia que nadie cree ya. El canciller Bruno Rodríguez utiliza la movilización para alimentar su retórica de victimismo internacional ante la ONU. El pueblo camina frente al edificio de cristal con la esperanza de conseguir algún día una visa. Es una ironía cruel que marchen contra el país al que la mayoría desea escapar desesperadamente hoy. Las consignas contra el embargo suenan falsas en boca de quienes tienen sus refrigeradores vacíos por dentro. La gente sabe que la verdadera causa de su miseria está en los despachos del Partido Único. El malecón es el balcón de la desesperación desde donde miles han partido hacia el exilio miamense. Marchar allí es caminar sobre las cenizas de un sueño que se convirtió en una cárcel nacional. La dictadura utiliza la geografía de la ciudad para intentar reafirmar su soberanía sobre un pueblo harto. La proximidad del mar recuerda a los asistentes que la salida es la única solución real disponible. La embajada es hoy el mudo testigo de una nación que desfila por orden de sus carceleros. La asistencia masiva de la que habla el Noticiero Nacional de Televisión es una construcción mediática total. Los planos cerrados de la cámara intentan ocultar los huecos y la apatía de los participantes obligados. Los locutores oficiales gritan entusiasmo mientras la gente camina en silencio y con la mirada muy baja. La realidad es una escena que refleja mucho más control policial que entusiasmo popular en las calles. Muchos trabajadores firman las listas de asistencia y se retiran por las calles laterales lo antes posible. La vigilancia intenta evitar estas fugas, pero el descontento es demasiado grande para ser contenido hoy. El régimen fabrica un apoyo que no existe en las encuestas reales ni en el alma nacional. Cada bandera agitada por orden es un símbolo de la resistencia pasiva de un pueblo que aguanta. El mundo exterior debe mirar más allá de las imágenes editadas por el centro de prensa oficial. No hay canciones de victoria sino un rumor de quejas sobre los precios y la falta de comida. El desfile es una obligación laboral que se cumple con la misma desgana con la que se vive. La participación es un acto de supervivencia física para no ser excluido del sistema de racionamiento básico. El régimen sobrevive gracias a la inercia de una sociedad que ha sido golpeada hasta el cansancio. El apoyo al sistema es una cáscara vacía que se romperá al primer contacto con la libertad. La televisión cubana es hoy una fábrica de ficciones que ya no convencen ni a sus propios operarios. Los trabajadores de las empresas turísticas y de exportación vinculadas a Gaesa son los más vigilados hoy. Estas entidades son la caja chica de la cúpula militar y su personal debe ser ideológicamente fiel. Ellos marchan con uniformes nuevos que contrastan con la ropa gastada del resto de los ciudadanos cubanos. El régimen los utiliza como la vanguardia de un sistema que dice ser de los humildes hoy. Pero estos trabajadores saben que son solo piezas de una maquinaria que enriquece a unos pocos generales. La disciplina militar se impone en sus bloques con una rigidez que asusta a los observadores extranjeros. No se permiten errores en la formación ni falta de vigor en los aplausos hacia la tribuna. La mirada de los jefes de departamento es una amenaza constante durante todo el recorrido del malecón. El beneficio de trabajar en estas empresas es el miedo a perder las pequeñas ventajas del cargo. La doctrina del castrismo se aplica con especial saña entre quienes manejan los dólares del turismo internacional. Ellos son los esclavos de lujo de un sistema que no permite la iniciativa privada ni libre. La marcha es para ellos un examen de lealtad que deben aprobar cada año sin falta alguna. El desfile muestra la división de clases que el comunismo ha creado en la sociedad cubana actual. Hay trabajadores de primera clase militar y hay un pueblo de tercera que desfila por hambre. La igualdad es otra de las mentiras que el polvo del malecón levanta al paso del desfile. El contexto de tensión interna en el régimen se percibe en la cantidad de agentes de civil.
Se rumorea sobre purgas y desconfianzas entre los diferentes clanes que se disputan el poder en Cuba. La presencia de Díaz-Canel es un intento de mostrar una unidad que es puramente cosmética y falsa. El partido único está fracturado por el fracaso económico y la presión del exilio en los Estados Unidos. Cada líder en la tribuna mira con recelo a su vecino mientras aplauden la marcha de los obligados. El miedo a un estallido social como el del 11 de julio está siempre presente en sus mentes. La movilización del 1 de mayo es un ejercicio de disuasión contra cualquier intento de rebelión interna. El mensaje es claro: todavía tenemos el control de la calle y de las masas mediante fuerza. Pero la masa es una marea silenciosa que espera el momento oportuno para dejar de obedecer órdenes. La tensión se corta en el aire a pesar de la música festiva que sale de los altavoces. Los agentes de seguridad tienen órdenes de actuar de inmediato ante cualquier grito de libertad o queja. El régimen se sabe observado por el mundo y por una diáspora que no deja de denunciar. La marcha es una máscara de hierro que oculta el rostro aterrorizado de una dictadura que termina. Los muros del malecón han visto muchas marchas, pero ninguna tan llena de desesperación contenida como esta. La cúpula sabe que el tiempo se les agota y que la represión es su única salida. Los apagones no han dado tregua en las provincias a pesar del desfile central en La Habana hoy. Mientras en el malecón se gastan recursos, la gente en el campo vive en la oscuridad total. No hay corriente eléctrica para cocinar ni para refrigerar los pocos alimentos que se consiguen con esfuerzo. El contraste entre la iluminación de la tribuna y la tiniebla del hogar cubano es un crimen. El pueblo se pregunta por qué hay combustible para los buses de la marcha pero no para luz. La respuesta es que al régimen solo le importa su propia imagen y su permanencia en el mando. La crisis energética es el clavo final en el ataúd de la credibilidad de la revolución actual. La gente marcha con el cuerpo agotado por el calor y por la falta de descanso nocturno. El cansancio se lee en las ojeras de los trabajadores que caminan sin saber por qué lo hacen. El desfile es una interrupción molesta en la lucha diaria por encontrar algo de comida y agua. El régimen ignora el sufrimiento de las familias que no tienen ni un ventilador para sus niños. La desconexión entre la cúpula y la base es total y absoluta en este 1 de mayo. El desfile es un insulto para los millones que sufren la falta de servicios básicos en Cuba. La oscuridad de las casas es el reflejo de la oscuridad del futuro bajo este sistema dictatorial. La marcha termina, pero el apagón sigue esperando a cada trabajador cuando regrese a su barrio humilde. El transporte para regresar a casa después del acto oficial es una pesadilla de horas de espera. Una vez que la foto del apoyo masivo ha sido tomada, el régimen abandona a su suerte al pueblo. Los trabajadores deben buscar cómo volver a sus municipios sin ayuda de los buses que los trajeron. La prioridad estatal era el desfile, y una vez cumplido el objetivo, la logística simplemente desaparece hoy. Miles de personas vagan por las calles de La Habana intentando encontrar un camión o una camioneta. El cansancio se transforma en una rabia sorda que se comenta en voz baja entre los grupos. Esta es la verdadera cara de la organización revolucionaria: usar a la gente y luego tirarla allí. El desfile deja una ciudad sucia y a un pueblo más humillado que al comenzar la jornada. Los camiones de las FARC regresan vacíos a sus unidades mientras la gente camina bajo el sol. No hay un gracias del partido, sino una advertencia de que la asistencia fue registrada en actas. El 1 de mayo termina con el mismo vacío con el que empezó para el cubano común. La propaganda ya tiene sus imágenes para el noticiero de la noche y el resto no importa. El malecón queda solo con la presencia de la policía y el eco de las consignas muertas. El transporte de lujo de los dirigentes sale a toda velocidad hacia sus casas con aire acondicionado. El pueblo trabajador queda en la parada del bus esperando un milagro que nunca llega a Cuba. La ausencia de entusiasmo es la señal más clara de que el régimen ha perdido la batalla moral. Ya nadie canta las canciones de la revolución con la fuerza de los años 70 u 80. Los coros son mecánicos y las banderas se mueven sin ganas por el viento salado del mar.
El miedo es el único pegamento que mantiene unida esta coreografía de la sumisión obrera hoy. El exilio en Estados Unidos mira estas imágenes con una mezcla de indignación y de profunda lástima. Saben que sus familias están allí por obligación y no por convicción política en la marcha nacional. La dictadura ya no convence, pero todavía puede mandar a las fuerzas del régimen a la calle. La presencia de Liscuesta y su séquito es un recordatorio de la brecha social en Cuba. El pueblo marcha por hambre y ellos desfilan por poder y por mantener sus privilegios de casta. El 1 de mayo es el termómetro de una nación que ha dejado de latir con esperanza. Las imágenes del malecón darán la vuelta al mundo, pero el mensaje real es de debilidad extrema. Una dictadura que necesita militares en cada esquina para un desfile es una dictadura que se acaba. El fin de la era castrista se lee en el silencio de los que marchan sin mirar. Cuba es hoy un país en espera de un cambio que el régimen intenta retrasar con desfiles. La verdad de este día no está en las banderas, sino en la tristeza de los trabajadores. La narrativa oficial hablará de victoria y de compromiso inquebrantable con el socialismo en las próximas horas. Dirán que miles de personas inundaron el malecón para ratificar su lealtad a la revolución y líderes. Pero los vídeos captados por los ciudadanos contarán una historia muy diferente de control y de desidia. Se verán los rostros de los agentes de civil vigilando a los que intentan salir temprano. Se escuchará el silencio de los bloques que solo caminan porque no tienen otra opción legal hoy. La brecha entre el discurso y la realidad es un abismo que ya nadie puede saltar seriamente. El 1 de mayo es la mayor estafa publicitaria de un sistema que ya no produce nada. No hay producción industrial que celebrar en una isla donde las fábricas están cerradas por falta de luz. No hay derechos laborales que defender en un país donde no existe el sindicato libre hoy. Los trabajadores son siervos de un Estado que les paga con una moneda que no vale. El desfile es la celebración de la esclavitud moderna bajo el disfraz de la liberación proletaria. El régimen se aferra a estas fechas para fingir que todavía tiene una base social real. Pero la base social está en la cola del pollo o en la embajada pidiendo visa. La marcha del 1 de mayo es el último acto de un guión que ya aburre. El pueblo cubano merece un destino diferente al de ser figurante en una película de terror. Al final del día la realidad de la isla cárcel se impone sobre cualquier imagen de propaganda. Los trabajadores regresan a sus casas sin luz para enfrentar otra noche de calor y de mosquitos. El 1 de mayo no puso comida en la mesa ni bajó el precio de la gasolina. Solo sirvió para recordarles que el régimen todavía tiene el poder de hacerlos caminar por orden. El malecón volverá a ser el lugar de los pescadores y de los que sueñan con escapar. La embajada de Estados Unidos seguirá siendo el símbolo de la salida para una nación que sufre. Díaz-Canel y su cúpula dormirán tranquilos creyendo que han ganado una batalla mediática más este año. Pero el exilio y el pueblo saben que cada marcha es un paso más hacia el final. La resistencia de los cubanos es más fuerte que cualquier despliegue militar del Mininto las FARC. La libertad no se pide en un desfile obligatorio, sino que se conquista con la verdad diaria. Este 1 de mayo ha sido la prueba definitiva del colapso ético del sistema comunista cubano. El vídeo de hoy será el testimonio de cómo una dictadura se despide entre el miedo. Cuba será libre cuando el 1 de mayo nadie tenga que marchar por miedo a perder. La esperanza vive en los que se atreven a contar lo que realmente pasó en el malecón. La verdad nos hará libres y el tiempo de la mentira oficial se está terminando hoy.